¿Cómo te va, Carlos? Equipo, buen día. Exactamente, estamos ubicados en la avenida Paseo Colón y el cruce con la avenida Belgrano. Un accidente muy fuerte, realmente un impacto muy fuerte, Tremendo. que se produjo aproximadamente hace 1 hora y media atrás, en justamente esta esquina. Este vehículo, del cual iban 3 ocupantes de nacionalidad peruana, y según los primeros datos que estamos investigando, estaban conduciendo alcoholizados. Impactó contra un colectivo de la línea 64. En el colectivo iban muy pocos pasajeros, estaba muy cerca de haber iniciado el recorrido en la zona del barrio de La Boca, iba por supuesto el conductor y otro chofer. Lo que nosotros tenemos como información, que los 3 ocupantes y el conductor del colectivo fueron trasladados al hospital Argerich heridos, y el conductor del auto, además de estar bajo los efectos del alcohol, se quebró su pierna derecha como consecuencia del impacto. ¿Cómo se produjo el accidente? El colectivo de la línea 64 venía circulando por la avenida Paseo Colón en dirección hacia la Plaza de Mayo, es decir, en sentido norte, y el auto lo hacía por la avenida Belgrano, es decir, que iba hacia el bajo por la avenida Belgrano. Cruza en rojo el vehículo e impacta con la parte trasera del colectivo, en realidad el costado del colectivo. Sí, se ve. Por eso es que fíjense cómo queda el colectivo, queda cruzado totalmente. Y bueno, y ese es el desarrollo del accidente. Un dato más que hay que tener en cuenta: gracias a Dios no había ningún peatón que estaba cruzando, ni ningún otro colectivo que venía en el sentido contrario al que lo hacía el que chocó, porque como decimos, está en la mano de enfrente a donde había circulado. Y como información, para aquellos que estén a esta hora viniendo para esta zona de Buenos Aires, cortados los carriles del Metrobús y también cortada la avenida Belgrano, aquí a la altura de Paseo Colón, para aquellos que van hacia la zona de Puerto Madero. Marcelo, son tremendas las imágenes, ¿no? Y queríamos ver un poco el auto, si es posible, en el interior, porque no sé cuál es el estado de los ocupantes, pero realmente uno viendo las imágenes y viendo cómo quedó ese vehículo, estamos pensando que tiene que haber habido muchos heridos en el interior de ese automóvil. Quedó totalmente abollado. Porque vos fijate, la trompa prácticamente desapareció. Sí, no existe más. No existe más de ese auto. Y si no me equivoco, se accionó el airbag también. Sí. Y ahí estamos viendo justamente tanto del conductor como del acompañante. Los dos. El conductor también. Fíjate que el airbag está saliendo del volante del vehículo. Está. Ahora es tremendo cómo está el auto en el interior, Marce. Y hubo un principio de incendio, Carlos. Claro. Todavía sentimos aquí el olor digamos, de lo que ha sido el incendio, la parte evidentemente delantera. Incluso se activó, llegaron los bomberos y cuando llegan arrojan ese polvo blanco, ¿no? Que es para evitar incluso, ahí está, es la parte del motor, esto que te estoy contando, ahí estuvieron trabajando sobre ese principio de incendio. Realmente pudo haber sido mucho más grave para los ocupantes. Y también insisto, esto hay que tener en cuenta que fue durante esta madrugada, que no hay gente que está transitando a pie, Marce, porque hubiera sido realmente mucho más complicado. ¿y nos recordás, por favor, cómo es el estado de los ocupantes? Sí, básicamente hay que decir que las 3 personas que venían arriba del vehículo y el conductor del chofer de la línea 64 fueron todos trasladados al hospital Argerich. Lo que nos dicen es que el conductor de este auto se quebró la pierna como consecuencia de este impacto, es decir, la pierna derecha. Incluso nos especifican que era la pierna justamente con la que venía acelerando, y los datos que nos dan es que al menos el conductor, y también nos dicen algunos de los acompañantes, estaban alcoholizados, y que cruzaron el semáforo en rojo. Además, es una bajada que se da por Belgrano hacia la zona del Bajo, con lo cual, más allá de que vengas o no vengas fuerte, realmente el impacto se hace realmente muy, pero muy fuerte. Marcelo, entonces, para pasar en limpio, son 4 los heridos, 3 ocupantes del automóvil más el chofer del colectivo. Exactamente, son 4 los heridos. El de menor gravedad es el chofer del colectivo, porque bueno,
el impacto se da sobre la parte trasera del colectivo, pero después termina chocando contra las paradas del Metrobús. Llama mucho la atención esto que comentás del estado de ebriedad de los pasajeros, teniendo en cuenta que estamos en plena cuarentena, no hay bares abiertos o boliches. Sí. Da la sensación de que venían tal vez de una fiesta privada o algo así, ¿no? Una fiesta clandestina. Claro. Bueno, en principio tenemos que decir que habría que ver, ¿no? Pero me da la sensación de que los ocupantes no eran trabajadores esenciales, ¿no? No. Y que no No, y venían si de eran, trabajar estaban. ni iban tampoco, espero. Marce, ¿se sabe de dónde venían o sin la dudas. relación entre ellos? Sí. No, de ninguna manera, no, evidentemente eran amigos, venían todos arriba del mismo auto, pero se desconoce el lugar de donde venían, si venían desde una casa privada, si habían estado en algún lugar, bueno, tomando claramente, ¿no? Pero bueno, lo que no se sabe es dónde se produjo esa situación, si fue en una casa o fue Claro. en otro ámbito. Que bueno, después terminan tomando el vehículo, evidentemente regresando a sus domicilios, teniendo en cuenta la hora en la que fue, y se produce este accidente. ¿Cómo quedó el colectivo también? El ¿Y peligro, a dónde había quedó? gente ahí. Tremendo. Hay que decir que dentro de todo lo malo, como Sí. marcaba Charlie, afortunadamente es un horario en el que no hay circulación y a su vez también hay que marcar que afortunadamente no venía en sentido contrario otro colectivo. No, olvídate. Porque ahí ya estamos hablando de una situación aún más, pero más peligrosa. Escúchame, Marce, en el colectivo no iba ningún pasajero, ¿no? Nos dicen que iban 2 pasajeros. Ah, mirá. Mirá. Poca gente, primero por la hora y segundo porque, digamos, este colectivo arranca su recorrido en La Boca, en la zona de la Vuelta de Rocha, Sí. y digamos estaba iniciando el servicio, Claro, digamos, claro. estamos aquí a la altura de Belgrano, es decir que muy pocos pasajeros, 2, habían subido. Y lo que nos cuentan es que el chofer venía con otro chofer, evidentemente habría terminado el servicio, pero que a ese segundo chofer no le pasó absolutamente nada. En la jerga criolla, qué palo, ¿no? Sí, aparte estamos Palazo. viendo ahí Un también palazo. que rompió las barandas del Metrobús, o sea que alcanzó a impactar con la parte de adelante. Ahí es justo la parada del 8 y del 33, por ejemplo. Hay un dato Que que... en otro horario es un lugar Está que lleno de está gente, siempre, sí. esa fila justo en la subida esa Sí. está llena. Un bombero hablaba hace unas semanas, acá en la pantalla de Crónica le habíamos hecho una nota y decía que aumentaron los accidentes de tránsito. O sea, bajó la cantidad de vehículos, pero aumentaron los accidentes porque, claro, la gente por ahí se confía y pasa O por ahí un piensa, semáforo en claro, rojo, que como Sí. el piensa que no va a tránsito pasar está nada más y fluido, se mandan más rápido. aumentaron sí. los accidentes. Esto lo dijo un bombero, atención. Vos fíjate el resto de tanto el colectivo como del auto que quedaron esparcidos sobre el pavimento. Este fue el lugar del impacto del A automóvil. la velocidad que vendrían para semejante No, golpe. olvídate. Mirá Y de mirá mí- vos cómo lo destruyó prácticamente al colectivo en el lado de atrás. De milagro no se metieron Impresionante. debajo, Sí, del debajo del colectivo. No, es que que eso si yo si hubiera pegado hubiera al sido medio, letal. estamos hablando de otra cosa. ¿eh? Sí. La- ¿Cómo, Marce? El golpe se da atrás y prácticamente en ese sector, digamos, de la parte trasera del vehículo es donde impacta el auto, es decir, el fuerte golpe que vos ves en la trompa del auto es lo que le pega justamente al sector lateral, casi trasero izquierdo el colectivo. Y ahí es donde se produce ese principio de incendio, porque aparte allí va el combustible del colectivo. Claro. Es decir, ese es otro dato que también hay que agradecer que no pudo haber sido mucho más grave, porque donde, imagínate, se produce el derrame de combustible y la posibilidad del incendio que finalmente, Claro. un principio de incendio se dio, hubiera sido absolutamente mucho más grave todavía. La verdad que la seguridad del auto, hay que decir, Sí, lo por salvó. otro lado, porque si bien la parte del motor quedó destruida, el habitáculo, la parte interna del vehículo, más allá de la activación de los airbags, está intacto, digamos, dentro de todo. Es decir, no es que los asientos se fueron hacia adelante o el torpedo del vehículo se fue hacia, digamos, la humanidad de las personas que venían adelante. Digamos, esto también, la seguridad del vehículo ha ayudado a que, si bien resultaron heridos los 3 ocupantes del vehículo, la situación también pudo haber sido mucho más grave, ¿no? Y por Marcelo, supuesto, aclaramos, perdón. que también está cortado el tránsito ahí porque es una Sí. hora donde la gente empieza a salir para ir a trabajar. Sí, los lo que está cortado es el esenciales. Metrobús, Claro. por lo que se ve. ¿El Metrobús solamente está cortado, Marce?
Sí, sobre Avenida Paseo Colón solamente el Metrobús, con lo cual los colectivos van por las calles laterales de esta avenida, donde van también los vehículos particulares, y está cortada la Avenida Belgrano. Si uno viene por Belgrano hacia el Bajo, cuando llega justamente al cruce de la Avenida Paseo Colón, tenés que doblar hacia la derecha, en dirección, digamos, hacia Parque Lezama, por Paseo Colón. Bueno, vos dijiste que los ocupantes del vehículo estaban alcoholizados. ¿Pudiste divisar botellas alcohólicas o alguna bebida dentro del auto o no se puede ver, Marce? No, nosotros al menos acá no alcanzamos a ver a simple vista, por lo menos en la parte delantera del vehículo, que haya alguna bebida, alguna botella con bebida alcohólica, restos en su interior. Evidentemente el alcohol ya lo tenían consumido y bueno, fue lo que provocó, digamos, básicamente el accidente, además de la imprudencia de cruzar en rojo, ¿no? Es decir, además de hay que decirlo, ¿no? Más allá de que estaban alcoholizados, cruzaron en rojo y eso fue lo que provocó realmente el accidente, ¿no? Esto que marcaba acá Gastón, de que hay un montón de problemas viales últimamente, a ver, a esta hora cuando venimos tan temprano, yo he visto un montón de personas que vienen cortando semáforos, así, por ejemplo, por Avenida San Juan, que no frenan ni de casualidad, llega a ver alguna persona o algo, no alcanzan a responder. Marce, y a simple vista, ¿se ve alguna cámara que pudo haber tomado el accidente? Sí, acá hay cámaras de seguridad, es una esquina con muchas cámaras de seguridad, seguramente ya en el transcurso de la mañana vamos a tener la posibilidad de observar cómo se produjo el accidente. Esta es una de las esquinas, digamos, que habitualmente está monitoreada a nivel tránsito y a nivel seguridad, ¿no? Para esa doble función, así que ahí va a estar claramente el detalle del accidente que, digamos, a simple vista no quedan dudas, ni siquiera habría que chequear una cámara para darse cuenta de qué manera se produjo el accidente. Obviamente esa cámara lo que va a hacer es ratificar que este vehículo cruzó en rojo, digamos, ¿no? Marcelo, realmente, insisto, uno ve estas imágenes y no puede creer que dentro de ese auto viajaban 3 personas y que estén heridas solamente. Porque uno cuando ve el tremendo impacto piensa en lo peor, ¿no? Porque realmente fue increíble. Ahora, lo que uno no puede entender es que en plena cuarentena, justamente, se produzca este accidente. Nosotros veníamos muy temprano con Mati. Mati, ¿qué veníamos? 3:30 de la mañana. 3:30. 3:30 de la mañana veníamos para acá, para el canal, y prácticamente en la calle no hay nadie. No, y otra cosa que pensaba con esta cuestión de las avenidas, sobre todo a esta hora. Si vos manejás a una velocidad normal, vas en general agarrás la onda verde. Es decir, no tenés la necesidad de ir apurándote. Acá va la cuestión de esto, de cortar semáforos, de la evidencia del alcohol. Y también la otra cuestión que se da, nos preguntamos, ¿cómo ocurre en plena cuarentena, en una fase más estricta, esto? Se habla sobre los controles. Más allá de que existan más o menos controles más rígidos, la cuestión es que la gente sea un poco más consciente. Claro, la responsabilidad ciudadana es lo principal. Uno no puede estar haciendo las cosas bien solo cuando le hacen los controles. Pero es lo que yo, escucha, es lo que yo, mirá esta imagen, es lo que yo estaba diciendo. Así veníamos con Mati de la mañana, ¿no? Así, prácticamente estaba acá, ¿no? Un solo vehículo, veníamos nosotros solos. Es una mezcla de irresponsabilidad y exceso de confianza y termina así. Pasás un semáforo en rojo, amarillo. De confianza y de alcohol. En este caso alcohol, digo. Y encima de irresponsabilidad, porque ¿qué hacían estas tres personas dentro del vehículo a las 4 de la mañana en plena cuarentena? Claro, no eran esenciales. Alcoholizados. Estaban borrachos. Sí, porque a ver, si fueran trabajadores esenciales no pueden ir a trabajar ebrios. Por eso te digo, por sí. Sería peor todavía. O volver. ¿Qué hacían? Y encima mirá cómo queda el colectivo. Hieren a un chofer que no tenía absolutamente nada que ver, que estaba trabajando, y encima 2 pasajeros en el interior. La verdad... Puede haber sido contra otro auto y también ser otra la historia. Sí, con la suerte también de que haya solo 2 pasajeros en el colectivo. ¿Te imaginas esto en otro horario? ¿Cuánta gente está viajando? Por lo menos 26 personas, que es lo máximo que se puede hoy en día en el transporte público, ¿no? No, a esta hora el movimiento de peatones que hay, si esto hubiera sido, ¿no? Un poco más tarde, la historia era otra. La historia era otra porque esta es una zona que ya a partir de esta hora
más allá de que estemos en esta fase de cuarentena y haya mucha gente menos trabajando, hay algunos esenciales que desarrollan tareas aquí y ya hay gente transitando, caminando, vehículos que ya empiezan a circular. Esto pasó hace prácticamente 2 horas atrás, es decir, que no hace mucho tiempo, y el panorama un poco más tarde hubiera sido realmente otro, y me animaría a decirte mucho más grave. No, uno mira cómo quedaron los vehículos, ¿no? Primero el colectivo, porque aparte lo giró al colectivo. Sí. Ustedes fíjense que lo ha girado el colectivo no quedó así porque a lo mejor pudo haber volanteado el chofer. Más allá de que el chofer pudo haber intentado eludir el impacto, pero también el golpe deja que el colectivo quede así, atravesado. Sí. Y el auto encima debe haber hecho un trompo por cómo ha quedado y además se incendia. O sea, es como decías vos, Marcelo, a otra hora estaríamos hablando de otra cosa, me parece. Sí, absolutamente, porque insisto, aquí hay mucho tránsito de vehículos, ya a partir de este momento empieza a haber un poco más de movimiento y mucha gente caminando, porque esta es una avenida donde, por ejemplo, la gente que se baja de los colectivos aquí en el Metrobús, y justamente como lo marcaba Mati, en esa parada donde quedó la trompa del colectivo, mucha gente baja de allí y se van, algunos hacia las oficinas que están aquí en torno a la cercanía de lo que es Plaza de Mayo, insisto. Hay muchas oficinas que están cerradas por esta cuarentena, pero hay otras que digamos, al menos con personal esencial está desarrollando tareas, y otros que toman esta avenida Belgrano en dirección hacia el Bajo, en la misma dirección que iba el colectivo, para ir a sus trabajos en Puerto Madero, donde también, insisto, habrá menos gente, pero Sí. En algunos casos muchas personas desarrollan sus tareas. Aquí también está la sede del edificio Libertador, donde hay mucho movimiento de personal de seguridad de las Fuerzas Armadas y particularmente del Ejército, digo, muy afectadas a la tarea que se está desarrollando. Es decir, que aquí, mira, nosotros desde que estamos ubicados en este lugar ya vimos varios vehículos con personal de fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas que van rumbo al edificio. También ahí tenés un caudal importante de gente que pueda estarlo transitando de forma peatonal o a través de sus vehículos, ¿no? Sí, es el principal centro bancario que, si bien no está funcionando con normalidad, hay gente que tiene que ir a trabajar igual a cualquier hora. Realmente un peligro, ¿no? Y estamos hablando de una situación que podría haber sido mucho peor en otro horario. Seguro. Marcelo, ¿podríamos ver el colectivo, cómo ha quedado en el interior? Porque evidentemente vos nos decías que el chofer se encuentra herido. Veamos primero la zona de impacto, si querés, y después podemos ver el interior donde ha quedado el habitáculo, donde se encuentra el chofer. Exactamente. Bueno, mira, yo lo que te voy a mostrar en primera instancia es, vamos a ir sobre la parte del impacto del colectivo, después vamos a dar la vuelta para que ustedes vean cómo ha quedado justamente el colectivo. Aquí es lo que estamos viendo, la parte de lo que ha quedado del impacto en sí. El impacto, el choque del auto, y como ustedes vieron en el frente cómo ha quedado, se dio en este lugar. Este lugar es la parte lateral izquierda, casi llegando al final del colectivo, donde incluso debajo en esa zona está, bueno, obviamente el motor, pero también la zona del tanque de combustible. Y después, ya si giramos hacia, está claro que esta zona está más que patinosa, entre el aceite y el combustible. Vamos a tratar de no parecer Holiday on Ice, en este lugar. Ahí estamos, Mirá. Ahí estamos saliendo, Todo eso es mancha de aceite, ¿no? de este lugar. Bueno, exactamente. Bueno, ahora acá nos subimos a lo que es el Metrobús, la parada del Metrobús, y ahí tenés el interior del colectivo. El interior del colectivo no tiene mayoritariamente ningún inconveniente. Sí, está intacto, porque, por lo que se ve. Bueno, la cinta que está ahí, en realidad la cinta tiene que ver con esta modalidad de que no puedan pasar los pasajeros hacia adelante, está intacto. Lo que pasa es, claro, seguramente el colectivero ha impactado hacia, digamos, la zona del volante, ¿no? Si estás sentado en el colectivo, uno no lleva cinturón de seguridad, a un pequeño choque, una frenada, volás, te digo por experiencia propia. Un horario además en el que
en general la gente que... Estás medio dormido, La gente que obvio. va en el colectivo aprovecha para dormir unos minutos más. Eso también incide en que de repente te pueden despertar con este choque tremendo. Y algo que decías vos, Charlie, sobre el tema del impacto o el intentar evitar el impacto, infiero que en este caso ni siquiera se enteró el colectivero porque al ingresar casi al borde ya de lo que es el final del colectivo y a esa velocidad y como ha quedado el colectivo que estamos viendo, me parece que no te da Imposible lugar a verlo. nada, que No. directamente ya perdés el control. Y vos producto fíjate del que, impacto. fíjate que en el paragolpe delantero del colectivo, abajo, hay un golpe. Ese debe ser el golpe que da contra la valla, Claro. que está al lado del cartel Sí, que de, están de todos la rotos parada. del otro lado. Exactamente. O sea, eso te da la pauta de la violencia del impacto del vehículo y también de cómo el colectivo llegó hasta ese lugar. ¿A qué y quedó velocidad hacia deberían venir? Sí, no, tremendo. Y vos fijate cómo quedó el auto. Imagínate si había una persona esperando el colectivo. Sí, sí. Por eso mismo es lo que vos podría haber decías, sido Marcelo, fatal. si hubiera sido más tarde, Estaba- estamos hablando de claro, otra cosa. claro. Sí, una fatalidad seguramente. Qué responsabilidad, no se puede creer. Exactamente, acá justamente está toda la línea demarcada de la gente que tiene que hacer la cola, tiene que hacer la fila, el distanciamiento social y además decir que habitualmente aquí tenés la gente que toma el 64, el 93 o el 130, que al menos en este sector del Metrobús es donde tienen la parada, o esperando gente o bajándose, o que venga un colectivo de frente, Claro. tranquilamente podía haber Además venido un estás a colectivo metro de de Plaza de frente, Mayo y nomás, y ese estás todo impacto cerca. que estamos viendo, además agregarle otro colectivo. Bueno, es como decía recién Mati, no vino otro colectivo en sentido contrario de casualidad, porque es un horario donde empiezan a funcionar muchos colectivos incluso. Sí, y sumale que en este caso creo que lo que termina ayudando, entre comillas, a frenar el recorrido del colectivo El vallado. es que, no, y además es más alto Sí. Sí, tiene una especie el andén, de entre cordón, comillas, digamos. es un cordón doble por lo Que menos. yo creo que es lo que frenó, Es lo frenó- porque lo si no frenó sigue de justo. largo, porque las vallas se rompieron, Sí. así que podría haber seguido. Sí, están dobladas, mirá, Sí. adelante están dobladas. Pero sí es cierto, yo miraba eso, frenó justo ahí con ese escalón elevado. Por eso tiene la rampa, porque es bastante alto. Qué bárbaro, qué increíble. Pero Milagro. insisto, 4 de la mañana, en plena cuarentena, Sí, no tiene explicación. que se produzca un choque cuando absolutamente nadie en la calle es solamente por la irresponsabilidad de quien conduce y en el estado en que venía. Porque si no, no hay alcohol, forma de sí. chocar. No hay forma de chocar. Si uno viene a la velocidad normal, que en, obviamente, avenidas y todo, tenés que tener como máximo 60, no podés provocar este choque, como hemos visto. Sí, muchas preguntas, ¿no? Realmente, ¿por qué esa velocidad? ¿Cómo estaban tantas personas juntas en estado de ebriedad? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? Uno Es una comienza, locura. claro, a preguntarse el tema de las fiestas clandestinas, Les si se están agrego un realizando, dato. cómo controlar este tema, ¿no? Sí, Marce. Si, por ejemplo, más allá, y esto hay que decirlo porque nosotros estamos también circulando de madrugada, bajo la excusa de la inseguridad, muchos aprovechan y pasan el semáforo en rojo, ¿sí? Ahora, si lo haces teniendo en cuenta esa situación que está mal y que no hay que hacerlo porque está prohibido, mínimamente hacelo a una velocidad que a vos te permita que si pasás en rojo, veas si viene otro vehículo para frenar. Si, suponiendo que este vehículo no es el caso, porque ya el hecho de conducir alcoholizado, ya toda teoría la tenés que dejar de lado. Pero suponiendo que el auto pasa en rojo, ¿sí? Y lo hace a una velocidad normal Sí. dentro de una avenida, teniendo en cuenta la avenida, la extensión de la avenida Paseo Colón, y que este colectivo venía en dirección hacia Plaza de Mayo, es decir, que tenían 2 carriles del sector de vehículos particulares de la avenida Paseo Colón, más 2 carriles del Metrobús en dirección hacia Parque Lezama, a vos te permite frenar a pesar de que cruces en rojo a una velocidad, insisto, normal. Eso, si venís a una velocidad normal, te da hasta ese tiempo. Pero bueno, acá agregale, que seguramente no venía a esa velocidad y aparte estaban alcoholizados, ¿no? Locura, mirá. La O sea, edad- la edad- mirá los colectivos, ¿no? Sí, Magui. No, perdón, ¿la edad de ellos trascendió, Marce? No, eran jóvenes, esto es lo que nos dicen, de Jóvenes, que eran claro. de edad joven,
20, 30 años promedio, digamos, no hay una especificación exacta de la edad, pero más o menos en un ese promedio, rango obviamente. de edad, ¿no? Claro, y bueno, los jóvenes que parece que Sí, está sí. faltando la abstinencia de los Muchos días, boliches. sí, y- hemos mostrado una cantidad de casos, ¿no? En todo el país de violación de la cuarentena, de fiestas que se realizan y termina la policía llegando a partir de la denuncia de algún vecino. Habrá que ver cómo fue este caso, pero realmente llama mucho la atención que 3 personas conduzcan en estado de ebriedad en plena cuarentena, encima, ¿no? Marce, vamos a volver con vos en vivo y en directo allí, a este impactante ¿Cómo choque no? que se produjo en San Telmo. Ya volvemos.